AMPE Andalucía, Sindicato Independiente. ¿Qué tal, compañero, compañera? ¿Cómo estás? Pues bien, AMPE Andalucía te trae otro vídeo tutorial. En este caso nos vamos a centrar en la convocatoria de oposiciones y vamos a intentar aclarar dudas relacionadas con lo que es la convocatoria en sí. Para otro vídeo tutorial vamos a dejar lo que sería cómo cumplimentar y presentar la solicitud, ¿bien? Pero en este caso pues nos vamos a centrar en lo que sería, como tiene a continuación, lo que vamos a ver en el resumen de la convocatoria. Y por otro lado, aspectos no clarificados o entendemos que no se han clarificado en la convocatoria, que suelen ser dudas habituales. Pues venga, arrancamos y seguimos con lo que te he comentado, ¿no? Resumen de la convocatoria de oposiciones. Es decir, aquí nos vamos a centrar pues en el proceso selectivo, en las partes que tiene el proceso selectivo, bueno, en el tema de lo que sería la parte escrita, la parte oral, la entrega de la programación didáctica, los méritos, dudas más habituales en relación a los méritos. Bien, pues concurso de oposición, como bien sabes, en este procedimiento es un concurso de oposición. Por un lado tenemos la oposición, que podríamos decir que son los exámenes, y por otro lado tenemos el concurso de elaboración de los méritos, que sería tu currículum, bien, los méritos. A la oposición se le da un valor del 60% de la nota, mientras que el concurso, la valoración de los méritos, es el 40% de la nota, el 40% total. La oposición comienza con un acto de presentación, y este acto de presentación suele ser en la segunda, bueno, suele ser no, es en la segunda quincena del mes de junio, en la tercera cuarta semana del mes de junio, en función un poco de cómo está el calendario, y en ese acto de presentación tenemos que entregar los méritos, bien, los méritos. Entonces suele ser una pregunta muy habitual, pues cuando tenemos que presentar la solicitud de oposición, la solicitud para la participación, pues que algunos pensáis que tenéis que entregar los méritos cuando tenéis que rellenar la solicitud, y no es el caso. Los méritos se entregan pues en la segunda quincena de junio, bien, en la segunda quincena de junio, con lo cual pues hay tiempo. Una vez que se realiza ese acto de presentación, pues posteriormente comenzaríamos con las pruebas. Aquí la oposición consta de 2 pruebas eliminatorias. Bueno, en relación al acto de presentación te comento que una semana antes, un par de semanas, 2 o 3 semanas antes a que comience el proceso selectivo, tendrás que estar atento porque la administración pues va publicando los días y la hora donde se realizan los actos de presentación, ¿vale? Que normalmente van a ser en los IES, en los institutos, ¿bien? Una vez que hacemos ese acto de presentación, que serían los institutos, comenzaríamos con la primera prueba. Y la primera prueba, como ahora vamos a ver, que es la escrita, esa prueba escrita se realiza en las facultades. Con lo cual, 2 semanitas antes, 2 o 3 semanas antes a la convocatoria, al arranque, ¿no?, de la oposición, pues estate muy atento para ver cuál es tu sede y dónde tienes que ir, tanto en a un sitio o en otro. Bien, entonces, como te he comentado, el acto de presentación en los institutos, en los centros escolares público, y lo que sería la primera prueba se realiza a nivel general, bien, lo que serían las facultades. Pues bueno, como aparece en la pantalla, la oposición consta de 2 pruebas eliminatorias, y la primera prueba será la prueba escrita, que como máximo tiene una duración de 4 horas y media. Como máximo tendrá una duración de 4 horas y media. Y en esa prueba escrita tiene 2 partes, bien, una parte A y una parte B, que como puedes apreciar son 5 puntos, contará 5 puntos cada una, ¿bien? Parte práctica, parte A. La parte A es la parte práctica. Lo que entendemos todos, lo que conocemos todos como los supuestos prácticos. Y ahí sobre la pantalla te comento que dependerá de la especialidad, ¿no? Dependiendo de la especialidad, pues los supuestos prácticos serán distintos, con lo cual te aconsejo que te vayas a la orden de convocatoria y le eches un vistazo al anexo correspondiente para ver cómo son los supuestos prácticos de tu especialidad. Los supuestos prácticos de tu especialidad. En la mayoría de las especialidades, estas 4 horas y media van seguidas. Es decir, tú puedes hacer lo que sería el ejercicio escrito, te entregan los supuestos prácticos y ahora vamos a ver y los temas, ¿no? Y tienes que desarrollar los temas. Y tú estas 4 horas y media te las distribuyes como quieres, ¿bien? Bueno, tú puedes comenzar con la parte, por ejemplo, con los supuestos prácticos al principio, o con el tema, o viceversa, ¿bien? Esto ya depende un poco de tu estrategia de desarrollo. Como hemos comentado, parte A dependerá de la especialidad, y la parte B también se puntuará con 5 puntos. Será el desarrollo por escrito de un tema. Y luego la parte, aquí tienes sobre la pantalla
bien, te aparece todos estos numeritos que te voy a pasar a continuación. Tú tienes que desarrollar un tema, pero dependiendo de la especialidad, pues el número de... Tú desarrollas un tema, pues extraídos de varios al azar, bien, de varios que al azar. ¿Y cuántos temas se extraen al azar? Pues depende de tu especialidad y del número de temas que tenga tu especialidad. Entonces, en aquellas especialidades donde el número sea 25 o menor a 25 temas, pues se sacarán 3 bolas, saldrán 3 temas, y de esos 3 temas tú desarrollarás uno, el que quieras. De 26, en aquellas especialidades donde el temario vaya desde 26 a 50 temas, pues decir que se saldrán 4 temas al azar y tú desarrollarás un tema. Y en aquellas especialidades donde tengamos 51 temas o más, bien, pues saldrán al azar 5 temas y desarrollarás de esos 5 temas, tú desarrollarás un tema, ¿vale? Pues eso sería un poco la estructura de esta prueba escrita, ¿no? Es decir, una parte A, una parte B, supuestos prácticos y el tema. Y tú ya, pues bueno, en 4 horas y media te organizas el tiempo como quieras. Esto estoy hablando que es la mayoría en la mayoría de las especialidades, porque luego hay especialidades, por ejemplo, como música, creo recordar, pues que bueno, la distribución temporal pues es distinta, porque los supuestos prácticos se conforman de otro tipo de pruebas. Bueno, en definitiva, esto va orientado a la mayoría de las especialidades. No obstante, te aconsejo que revises la orden de convocatoria por si en tu especialidad se realiza de un modo distinto, ¿bien? Y aquí tienes dos apreciaciones. Se invalidará, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto de se invalidará? Pues bien, se invalidará el ejercicio escrito que posea nombres, marcas o cualquier señal identificativa o cualquier señal que pueda identificar al aspirante, así como aquel que resulte ilegible. Bien, pues esto te lo quería destacar, ¿vale? Porque luego lo veremos más a continuación en aspectos de no clarificados en la orden de convocatoria, porque puede ser uno de los conflictos de la oposición, pero sí te quería hacer este comentario en relación a lo que se invalida, ¿no? Con lo cual, cuida tu presentación, cuida el tema de las marcas identificativas, que luego lo veremos, etcétera. Y también tienes aquí una pequeña reseña que dice se valorará. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, hemos dicho antes que la prueba son 4 horas y media, pero comentarte que se valorará de 0 a 10 puntos cada una de las partes, es decir, la parte A y la parte B la van a evaluar de 0 a 10 puntos, y para su superación debemos sacar al menos 2,5 puntos en cada una de las mismas y que la media sea superior a 5, ¿bien? Sea superior a 5. Entonces, tienes que sacar, se valoran de 0 a 10 cada una, tienes que sacar un mínimo de 2,5 y que luego la media de las dos sea superior a 5, ¿vale? Y luego, bueno, mediante una regla de 3, pues se pasarían todas las notas a que te he comentado de 5 puntos cada una. Bueno, esa apreciación también te la quería hacer respecto a esta primera prueba, la escrita, ¿vale? Y una vez que hemos hecho la prueba escrita, pues todos los que aprueben esa prueba escrita, pues tendría que entregar su programación didáctica. Tienen que entregar la programación didáctica. ¿Cuándo entregan la programación didáctica? Pues te comento. La programación didáctica se podrá entregar en la sede del tribunal desde el momento de la publicación de las calificaciones de la primera prueba hasta las 19 horas y durante el día siguiente en horario de 9 a 19 horas. En caso de no entregarla, en el plazo marcado no se podrá realizar la segunda prueba ni en consecuencia continuar con el procedimiento. En definitiva, esa programación didáctica escrita, una vez que salgan las notas, publicadas en el tablón de anuncios del centro escolar, pues tendrás ese mismo día hasta las 7 de la tarde y el día siguiente pues de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Esto será también algo que tendremos que revisar en todas las convocatorias, porque sí es cierto que en algunas ocasiones se ha planteado que solamente se puede publicar, una vez que se publica, tú la puedes entregar pues solamente el día siguiente de 9 a 7 y no incluyen el mismo día. Esto es algo dinámico pues de unas convocatorias a otras, con lo cual pues bueno, tendremos también, es interesante que lo revisemos. No obstante, esto en el tablón de anuncios, cuando salga la nota, pues esta información vendrá referida. Bueno, programación didáctica escrita, hemos dicho que los que aprueben entregarán la programación didáctica escrita. ¿Y qué requisitos debe tener esa programación didáctica escrita? Pues te los comento, ¿no? Los requisitos. A nivel general, no obstante, esto será también algo a revisar en la convocatoria de forma anual, pero bueno, la tradición y lo que nos hemos encontrado en todos los años anteriores es lo siguiente, que debe ser de elaboración propia, que la extensión máxima sin incluir anexos, portada y contraportada será de 60 folios en formato DIN A4, escrito a una sola cara,
interlineado sencillo y con letra tipo Arial o Times New Roman o similar de 12 puntos sin comprimir. Bien, bueno, el consejo es que no te compliques mucho la vida, que utilices la Arial o la Times New Roman a tamaño 12 en interlineado sencillo. Sencillo es a un espacio, escritos a una sola cara y, bueno, máximo 60 folios, sin incluir lo que te he comentado, ¿no? Los anexos, portada y contraportada. Deberá contener un mínimo de 12 unidades didácticas, también como requisito, 12 unidades didácticas, y que deberán ir relacionadas y numeradas en un índice, ¿vale? En el índice deben aparecer, ya te está diciendo que debe tener un índice la programación, y que en ese índice debe aparecer pues esa unidad didáctica numerada y paginada. Y la portada incluirá los datos de identificación del personal aspirante, el cuerpo y la especialidad, ¿vale? Datos, pues nombre, apellido, el DNI, el cuerpo y la especialidad. Y también, aunque no se comenta aquí, comentarte que deberás poner tu número de opositor y el número del tribunal al cual va la programación. ¿Bien? En el caso de la presentación de anexos, también te quiero hacer esta matización. Estos en ningún caso contendrán el desarrollo de la unidad didácticas, sino información auxiliar de apoyo y al desarrollo de la unidad didácticas presentadas, ya sea por diagramas, mapas, figuras, fotos, cuadros, tablas. Es decir, en los anexos no puedes meter lo que sería las unidades didácticas, tus 12 unidades didácticas. Al final es la esencia de tu programación. Eso no lo lleves a los anexos porque tiene penalización. ¿Entendido? Y si la programación didáctica, que sepas que si no cumple con alguno de los requisitos, pues supondrá una penalización, ¿no? En esto, bueno, comentarte que los tribunales cuentan con una ficha de evaluación donde hay penalizaciones por cada una de las cosas que no se entregan bien. Esto también suele aparecer pues unas 2 o 3 semanas antes de la oposición. Aparecen unos criterios de evaluación globales, generales, y aquí aparecen estas penalizaciones de las programaciones didácticas escritas. Y las programaciones didácticas escritas llevan nota, ¿vale? Llevan nota que te cruzarán luego con la oral. Bueno, eso en relación a la programación didáctica escrita. Pero ahora nos vamos a ir a la segunda prueba oral, que máximo sería 1 hora. Y en esta segunda prueba oral tenemos que hacer, por un lado, explicar una programación didáctica de esas 12 unidades didácticas que hemos dicho en una duración máxima de 30 minutos, y esto valdrá 3 puntos. Y también tendrás que realizar a continuación la exposición de una unidad didáctica de las 12 que tú has expuesto, bueno, de las 12 que tienes, pues saldrán 3 al azar y de esas explicarás una, ¿bien? Y esto también una duración máxima de 30 minutos. Y a la unidad didáctica se le dan 7 puntos, es decir, la programación es el 30% y la unidad didáctica el 70%. Como puedes ver, la unidad didáctica tiene más peso que la programación didáctica, ¿bien? Eso lo debes tener en cuenta porque normalmente pues, el aspirante o el opositor dedica mucho tiempo a la programación didáctica y luego se queda sin tiempo pues, para preparar la unidad didáctica, que es donde tenemos más puntos, más apartados. Para esta segunda prueba, que tiene máximo 1 hora, comentarte que dispones de 1 hora para la preparación de esta prueba. Y aquí puedes utilizar todo el material que consideres oportuno para repasar y para repasar todo este tema. Sin posibilidad de conexión con el exterior, por lo que no puedes utilizar ordenadores portátiles, teléfonos móviles, etcétera, etcétera. Es decir, una vez que hemos hecho el tema escrito, hemos aprobado, presentamos la programación, en los tablones de anuncios de los centros aparecerán pues los listados y la temporalización de la gente por días, ¿no? En qué día le toca exponer y la hora, ¿vale? Entonces, siguiendo esas indicaciones, cuando a ti te toque exponer y a la hora que te toque, pues te presentarán en el centro escolar, en el IES, ¿bien? Y antes de entrar a tu hora, antes de entrar a hacer esta exposición de la programación y de la unidad didáctica, pues te meterán en una sala, un departamento, una clase, etcétera, donde tú durante 1 hora, es lo que vulgarmente se llama la encerrona, pues durante 1 hora pues repasarás, ¿vale? Tu exposición. Y una vez que termina esa hora, pues ya entras en la sala o en la clase donde se hacen las exposiciones y ya delante del tribunal, pues en máximo 30 minutos expones la programación y en máximo 30 minutos expones tu unidad didáctica. ¿Qué cositas que no quiero que se me olvide? Aquí también aparece se valorará, ¿vale? Se valorará. Entonces, al igual que dijimos aquí, se valorará en una nota global de 0 a 10 puntos cada parte, aunque esto vale 3 puntos y esto 7, ellos te lo valoran de 0 a 10, de entrada te lo valoran de 0 a 10. Y tienes que sacar un mínimo de 2,5 en cada una de las partes, es decir, en la programación didáctica tienes que tener un mínimo de 2,5 y también en la unidad didáctica un mínimo de 2,5. Y en la media, pues debe tener un 5, un máximo de un 5, ¿vale? Entonces una persona
por ejemplo, ¿no? Con un 9 en la programación y un 2 en la unidad didáctica no le hacen media, ¿vale? No le hacen media. Pero una persona con un 6 y un 4, pues sí le haría media porque ya llega a 10 y dividido entre 2, pues supera la media a 5, ¿vale? Bueno, esto viene concretado y especificado en la orden de convocatoria y podría echarle un vistazo si tiene alguna dudilla. Bueno, entonces, ya lo que dijimos, ¿no? El 30%, 70% se valorará y debate. Aunque no se cita en la orden, el tribunal podría preguntarte, una vez que terminas tu exposición, te puede preguntar, bueno, tradicionalmente las últimas convocatorias no hacen preguntas, ¿vale? De forma puntual en algún tribunal se podría dar, pues, posiblemente, pero no es lo habitual que pregunte, ¿vale? Bueno, esto en relación a lo que sería toda la oposición que hemos dicho antes, que es el 60% de la nota, con su acto de presentación, entrega de méritos, la primera prueba, y si apruebo, entrego la programación y luego iríamos a la segunda prueba. Aparte, pues tenemos el concurso y la valoración de los méritos, que te lo comenté anteriormente, que sería el 40% de la nota. ¿Cómo viene especificado todo este 40% de la nota, es decir, los méritos? Pues en 3 apartados: en experiencia docente, en formación académica y permanente y otros méritos. Vamos a verlo en primer lugar de un modo esquemático sobre la pantalla, los 3 grandes apartados, y luego nos vamos a detener de un modo, pues bueno, un poco más lento, pero no muy lento porque esto es muy extenso, y lo vamos a hacer sobre la convocatoria en sí. Bueno, el punto 1 sería la experiencia docente, que máximo son 7 puntos, y aquí nos encontramos, pues bueno, si has trabajado en centros públicos, en centros privados, en centros concertados, en el mismo cuerpo, o en otros cuerpos, o en otra especialidad. Pues bueno, todo esto se valoraría, ¿vale? Con un máximo de 7 puntos, y ahora lo veremos. El punto 2 sería la formación académica, 7 puntos, y aquí tenemos el expediente académico, si tienes el doctorado o tienes máster, si tienes otras titulaciones universitarias o enseñanza de régimen especial. Todo esto sería el apartado 2 y máximo 5 puntos. Como máximo, bueno, aquí en el concurso como máximo puedes conseguir 10 puntos, ¿bien? Es decir, porque ahora vamos a ver que 7 más 5, aquí ya suman 12, ¿no? Y incluso aquí el apartado 3, pues son otros 2 puntos, 7 y 5, tenemos que son 12 más 2, 14, con lo cual no podríamos llegar hasta 14 porque lo máximo que podríamos tener son máximo 10 puntos. Apartado 3, otros méritos, y aquí vienen incluidos los cursos de formación impartidos, también los superados, grupos de trabajo y planes y proyectos, méritos artísticos y méritos deportivos. Bueno, en líneas generales, pues esto sería como te he comentado, los 3 grandes apartados de los méritos, los 3 grandes apartados. Y vamos a explicarlo ahora de un modo un poco más detenidamente, bien, ya sobre la convocatoria de oposición, que lo tienes aquí en la pantalla. Y vamos a irnos pues, a la primera, aquí, ¿no? A la primera cara que tendríamos, bueno, aquí se nos marca que el anexo 1 es la solicitud de participación, a esto no le hacemos caso, y le haríamos caso a esto, ¿no? Que en el anexo 2, vamos a poner esto como corresponde, que aquí y aquí, vale. El anexo 2 sería el baremo. Y ya como hemos comentado antes, el aspirante no podrá alcanzar más de 10 puntos por la valoración de los méritos. El punto 1 era la experiencia docente previa, que dijimos antes. Y aquí, como he dicho antes, máximo 7 puntos y 10 años. Eso sería lo máximo. Y en toda esta tabla, pues te vienen las diferentes situaciones administrativas con sus diferentes puntuaciones. Pues por ejemplo, en centros públicos del mismo cuerpo, pues sería 0,7 por año, ¿bien? Y aquí tendríamos el tema del matiz al mes, pues sería 0,058. Bueno, y es cuestión de que le eche un vistazo. Por cada año de experiencia docente en especialidades de distintos cuerpos al que se opta, pues 0,35. Es decir, si yo voy a secundaria, pero también soy interino de primaria, pues eso también me cuenta, pero a la mitad. Bueno, y aquí tienes, pues, para echarle un vistacillo, si tú tienes tiempo de servicio de diferentes registros, pues es cuestión de que le eches un vistazo a esta sección. Aquí también importante, en otros centros, en privado y concertado, empezamos a revisarlo a partir del 1.5, bien, que ya vemos que la puntuación pues baja bastante, sustancialmente, ¿no? Por un año 0,15 en privados concertados y en la pública 0,70. Pues le echa un vistacito si tiene experiencia docente previa. En centros, aquí básicamente es como docente, bien, en centros públicos, privados o concertados. Bien, nos iríamos luego al apartado 2, que es bastante más amplio, que sería la formación académica. Aquí máximo 5 puntos. Este apartado 2
pues se centra, tenemos los siguientes apartados donde puntuar. Primero, el expediente académico. Tu expediente académico, con el que igual utiliza de requisito, pues le echa un vistacillo a esta escala de valoración y podemos puntuar desde medio punto hasta 1,5 puntos. También en el 3.2 nos iríamos a los posgrados, doctorado y premios extraordinarios. Si tiene el título de doctor, 1 punto, por estudio avanzado o por máster, vendrían aquí, sería 1 punto, y por haber tenido premio extraordinario en el doctorado, medio punto. Aquí te quería hacer alguna apreciación. No, aquí no. Bien, vamos a seguir, ¿no? En el tema de... Hemos visto el 2.1, ahora el 2.2. Nos vamos a ir al 2.3, otras titulaciones universitarias de carácter oficial, y por titulaciones de primer ciclo y de segundo ciclo, pues 1 punto también cada uno. Aquí es donde te quería hacer la apreciación, ¿vale? Que suelen ser preguntas habituales. Mira, no se entenderán como materias cursadas las superadas mediante los cursos de adaptación. Pues bueno, esto lo debes tener en cuenta. No se valoran esos cursos de adaptación de la misma, vamos a decir, de la misma rama por la cual te presentas y presentas tu titulación o tu expediente, tu titulación, ¿no? de ingreso. Siendo lugar, solo se valorarán aquellos títulos en los que aparezcan más del 40% de las asignaturas cursadas y superadas. Pues para todas esas, cuando hacemos otras titulaciones y tenemos convalidaciones y no superamos el 40%, pues no se tendrían en cuenta. Y no se considera como títulos distintos las diferentes especialidades que se asienten en una misma titulación. No se consideran como títulos distintos las diferentes especialidades que se asienten en una misma titulación. Bueno, pues esto es importante que lo tengas en cuenta, todas estas cositas que te he comentado, porque suelen ser también preguntas habituales. En relación a las titulaciones de enseñanza de régimen especial, formación profesional, etcétera, pues bueno, aquí tiene todos aquellos que tengáis títulos de música, de grado medio de música y de danza. Le echáis un vistacito, por técnico superior de artes plásticas y diseño también, por cada título de técnico superior de formación profesional o técnico superior deportivo, pues le vamos echando un vistazo a todas estas puntuaciones. Y me quería detener aquí en el 2.42, que está centrado en lo que serían en las competencias lingüísticas, en el tema de los idiomas. Por cada certificado de nivel avanzado, es decir, de B2 para adelante, bien, por cada certificado de nivel avanzado o certificado de nivel C1, bla, 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 o así como por poseer alguno de los títulos relacionados con la base octava, 0,5. Bien, te aconsejo que te vayas a la base octava y revise qué tipo de títulos son valorados de forma positiva, porque no todos son válidos. Bien. Es decir, no en cualquier entidad que a mí me dé un B2 pues me va a servir, con lo cual tenemos que irnos a esta base octava y revisar pues todas esas organizaciones, entidades, como queramos llamarlo, que serían homologadas y válidas. Bueno, pues sería medio punto. Y en este sentido te quiero hacer un inciso, bueno, ya hemos dicho que es a partir de nivel B2 lo que te van a valorar, y solo se valorará un certificado por idioma y nivel. ¿Esto qué quiere decir? Aunque se podría interpretar de muchas maneras, tradicionalmente o en las convocatorias se entiende esto que solamente se valora un certificado por idioma y nivel. Es decir, que si tú tienes un B2 de inglés por Cambridge y un B2, el mismo nivel de inglés por Trinity, no te va a valer en 2 ocasiones, sino solamente una. A esto se refiere, ¿vale? Pero de entrada, a nivel tradicional, pues sí se ha valorado que si tú tienes un B2 de Trinity y un C1 de Cambridge, pues te va a valorar medio punto cada uno. Bien, no obstante, esto suele ser también pregunta habitual. En el caso de que algún año las comisiones de baremación lo valoren de forma distinta, pues deberemos estar atentos. Bueno, eso es la apreciación que te quería hacer en el tema de los idiomas. Y con esto finalizaremos el punto 2. Nos iríamos ahora al punto 3 de otros méritos, que sería máximo 2 puntos. Bueno, el punto 3 de otros méritos, normalmente o tradicionalmente, se queda peinado o lo tenemos cubierto con los cursos superados. Aquí normalmente lo que os vamos a aconsejar es que realicéis cursos de formación, ¿vale? Y aquí te quiero destacar que ¿cuántas horas son? 300 horas son las que debes tener. Las 300 horas son las que debes tener, ¿vale? Y no te compliques mucho la vida. Es decir, haz los cursos de Amplia Andalucía, 300 horas, y con esto tienes tus 2 puntos, ¿bien?
Entonces no casi perderse por lo que viene a continuación, casi es mejor no arriesgarse, porque a veces las comisiones de baremación es complicado, ¿no? Las comisiones de baremación, algunos de los apartados que vienen a continuación, pues suele ser a veces, bueno, no tienen un criterio unificado de un año a otro, incluso de unos tribunales de unas provincias a otras, y las casuísticas, pues, y las situaciones que se han generado de incidencia en algunas ocasiones, pues han sido complejas. Bueno, a lo que iba, realmente con las 300 horas de curso de formación que puedes realizar con AMPE, pues te cubre lo que serían los 2 puntos, ¿bien? Entonces, cursos superados, y también sería por cursos impartidos, ¿bien? Pero como te he comentado, por cursos superados puedes llegar a esas 300 horas, casi no te compliquen mucho la vida en este apartado porque es fácil llegar a estos 2 puntos realizando esos cursos. Por cada 30 horas, como te he comentado, de curso de formación, serían 0,2 puntos, con lo cual, pues de ahí nos sale esa operación, que son 300 horas lo que debes tener, pudiendo acumularse los cursos a partir de 20 horas, ¿vale? A partir de 20 horas. Eso en relación a la formación permanente. También lo puedes hacer mediante planes y proyectos educativos por cada participación 0,2 puntos y por cada coordinación 0,5 puntos tendríamos. Méritos para todos los compañeros, méritos artísticos, los que seáis de cuerpo de profesores y maestros de taller de artes plásticas y diseño y especialidad en música de secundaria, pues le echaríamos un vistazo a este apartado, ¿vale? Bueno, a ver si soy capaz aquí, a este apartado. Para esto, el 3.3.2 sería exclusivamente para la especialidad de música en el cuerpo de secundaria. Pues le echamos también un vistacito aquí a las composiciones estrenadas o publicadas con toda esta puntuación. Bueno, el 3.3.2 y posteriormente el 3.3.3 y el 3.3.4. Y para todos los compañeros de la especialidad de educación física, pues también le echamos un vistazo aquí por tener la calificación de deportista de alto nivel o alto rendimiento y por cada participación en competiciones deportivas oficiales. Pues también le echamos un vistazo a este rango de 0,1 a 0,5. Pero como te he comentado, la verdad que no vale la pena que nos complicamos mucho la vida, ya que con estas 300 horas pues nos aseguramos estos 2 puntos. Bien. Y luego, como te van a hacer falta para el concurso de traslado, pues 600 horas, que es lo que hace falta en el apartado de la formación, pues ya tienes hechas horas que te servirán también para el futuro. Bueno, puesto en relación a, como vimos anteriormente, a estos 3 grandes puntos de los méritos que teníamos aquí como experiencia docente, la formación académica y otros méritos. Bueno, ya hemos visto por un lado lo que serían los exámenes, bien, las diferentes pruebas del proceso selectivo y ahora los méritos. Y te recuerdo, ¿no? Lo que es, en los exámenes se valoran al 60% y los méritos 40%. Y eso conformará tu nota final. Bien. Bueno, una vez comentado esto, quería hacer alusión a aspectos no clarificados. Y en relación a los aspectos no clarificados, tienes aquí tres cositas, ¿no? En primer lugar, en relación al ejercicio escrito, señales identificativas. ¿Qué es eso? Ya dijimos antes que se invalidaría el ejercicio escrito que tuviese nombres, marcas o cualquier señal identificativa, ¿no?, del aspirante. ¿Qué es lo que pasa? Que con este tema, en los diferentes tribunales, suele haber como una especie de conflicto, ¿no? Porque ¿qué se entiende por una señal identificativa? Y esto a veces, pues, crea confusión y no hay un criterio unificado en todos los tribunales de todas las especialidades de Andalucía. Entonces nos encontramos que algunos tribunales nos dejan hacer unas cosas y en otros tribunales a lo mejor pues sí dejan hacer un dibujo para los supuestos prácticos o alguna gráfica, otros no dejan, unos dejan esquemas, otros. Entonces al final se crea ahí como lo que denominamos conflicto en el escrito, ¿no? El conflicto en el escrito es el tema de la señal identificativa, ¿bien? Bueno, y ahí sí sería interesante pues que las normas del juego fuesen igual para todo el mundo y también las supiéramos con mucha antelación para que durante tu año de preparación, cuando tú estás ensayando tus temas escritos, pues sepas lo que te vas a encontrar, porque luego da la casualidad que en algunos tribunales nos dejan hacer unas cosas y en otros otras, con lo cual las posibilidades son distintas, ¿bien? En la exposición oral, en el caso sobre todo de la unidad didáctica, también nos encontramos con un pequeño conflicto o incidencia, es la utilización de los materiales. En la normativa parece que tú puedes utilizar material en la unidad didáctica, bien, en la unidad didáctica,
que no contenga contenido curricular. Esto es algo también que llevamos pidiendo mucho tiempo, que definan lo que es contenido curricular, porque no aparece definido, con lo cual se genera hasta dónde llega el contenido curricular. Bien, la cantidad de contenido curricular o qué se entiende por contenido curricular. Y entonces, pues bueno, no aparece especificado en la convocatoria de Andalucía. En sí, en otras comunidades autónomas sí aparece como contenido curricular como aquel que desarrolla los elementos curriculares, objetivos, competencias, contenidos, etcétera. Pero claro, aquí en Andalucía pues no viene marcado nada, ¿no? Y aquí se generan dudas, ¿no? Yo puedo entregar, bueno, y de hecho se generan dudas y al final se generan muchos conflictos pues en relación a esto. Cuando sería muy fácil pues tenerlo esto publicado o una instrucción que explique bien qué se entiende por esto y no dejarlo tan ambiguo, ¿vale? Porque luego hay tribunales o compañeros que pueden entregar algunas cosas en su exposición y el mismo material con el mismo contenido en otros tribunales no lo ven pertinente, con lo cual tampoco es justo que esto ocurra de unos sitios a otros. Bien, exposición de la unidad didáctica que no contenga contenido curricular. Bueno, y en relación a la utilización de materiales también pues encontramos tribunales donde no nos dejan utilizar nada de material ni en programación ni unidad. Eso es yendo en contra incluso de la orden de convocatoria, porque la orden de convocatoria te dice que sí puede utilizar materiales. Pues nos encontramos en ocasiones tribunales que prohíben la utilización de material en la exposición de la unidad didáctica, amparado en no sabemos qué normativa, pero esto ocurre. Bueno, pues esto sería interesante porque estuviese también muy claro, ¿no? Y para todos los tribunales igual. Y luego también hay un conflicto en relación a los anexos que ha sucedido en las últimas convocatorias, donde se prohíbe o te penalizan cuando tú en algún anexo pones algo que desarrolle, que tenga contenido curricular, es decir, que desarrolle pues algo de objetivos, contenidos, competencias, cuando esto textualmente no aparece en la convocatoria. En la convocatoria aparece textualmente que la presentación de los anexos, esto en ningún caso contendrán el desarrollo de las unidades didácticas, sino información auxiliar de apoyo al desarrollo de la unidad didáctica presentada, diagramas, mapas, figuras, fotos, cuadros, tablas, etcétera. Si pones una tabla es porque quizás dentro va a explicar algo, porque la tabla, una tabla sin nada dentro, ¿no? Pues entonces, ahí es lo que vamos, ¿no? Y hay penalizaciones en los anexos porque tengan contenido curricular, cuando esto textualmente lo tienes que... Bueno, es una interpretación bastante compleja, ¿no? Entender mediante la lectura de este criterio de evaluación de las 15 unidades didácticas, es decir, que no puedes incluir las 15 unidades didácticas, que tú llegues a entender que que no tenga nada de contenido curricular. Es decir, si tú pones algo de las competencias y desarrollas algo de las competencias y pones alguna actividad, pues ya eso está penalizado. Bien, con lo cual, pues bueno, esto sí sería interesante que, bueno, tuviésemos instrucciones un poco más claras y que no fuera algo tan opaco, ¿no? Y tan, a veces, pues complejo de entender. Bueno, esto en relación a los aspectos no clarificados. Y bueno, y también quería hacer una apreciación de algo que no se ha clarificado y que se pidió, ¿no?, en la mesa sectorial, y era que nos comentaran algo en relación a la situación que tenemos actualmente con el COVID, ¿no? Y la situación de pandemia que estamos viviendo, ¿no? Claro, hay materias que ven muy afectada el día a día, ¿no?, el desarrollo de su currículum, sus clases en el día a día, con lo cual... es decir, no pueden impartir sus contenidos como de forma tradicional, es decir, algunos están incluso prohibidos. Entonces sí es cierto que esperemos, o se hubiese agradecido que la administración se hubiese pronunciado en relación a cómo tenemos que abordar la actual situación, que esperemos que sea transitoria y que no dure más de este curso escolar o esta oposición. Cómo abordar esta situación. Es decir, tenemos que modificar las programaciones a todo el planteamiento COVID. Algunas materias, como he comentado, no reportan mucha complejidad. No es que no reporte complejidad el día a día, sino que su currículum lo puede impartir igualmente y quizás a nivel metodológico pues hay algunas cositas que no pueden hacer, pero en líneas generales imparte sus contenidos, su currículum y bueno, y no se ven atados. Pero luego sí hay especialidades que no pueden hacer esto, con lo cual ven muy limitada su día a día y lo que sería su planificación. No pueden conseguir algunos criterios de evaluación, no pueden trabajar contenido en concreto, no pueden, con lo cual, pues, ¿cómo se aborda esto, no? Pues esperemos también que antes de la oposición, pues la administración
se pronuncie y clarifique esto pues a los compañeros que van a opositar, y evidentemente no dejen esto en manos de los tribunales, ¿no? Y de lo que entiendan ellos que se debería hacer en ese momento, ¿no? Claro, en ese momento ya vamos tarde, ¿no? Porque el que ha elaborado la programación y la ha entregado, ya la ha entregado en un formato u otro, ¿vale? Bueno, pues esto en relación a aspectos que no clarificados en la actual convocatoria. Y bueno, con esto pienso que hemos abordado lo que quería plantearte en este resumen de la convocatoria. Si tienes alguna duda, ya sabes, contacta con tu sede provincial y con mucho gusto pues intentaremos aclararte todas las dudas. Y bueno, comentarte que si no estás afiliado con nosotros, con AMPE Andalucía o con AMPE de alguna de las provincias, pues te animamos a que lo hagas para poder recibir y poder disfrutar de todos los servicios que disponemos. Y bueno, y sin más me gustaría comentarte una cosita, ¿no? Que lo que no debes olvidar, ¿no? Que la oposición es una prueba de resistencia en la que a día de hoy, te falte mucho poco, pues te va a quedar menos que ayer. Así que ánimo, mucha suerte y nada, chao. AMPE Andalucía, Sindicato Independiente. Síguenos en nuestras redes sociales.